Bien, el editorial de hoy se llama La fiesta que no fue, porque la jornada de ayer, que el gobierno esperaba arrancar esta semana, la última semana del año, con un gran día financiero después de la aprobación del primer presupuesto libertario. Pero no pasó nada de eso. Todos los dólares aumentaron, el oficial, los paralelos, los legales y el blue. De hecho, en este tuit de Javier Giordano, este operador financiero, muestra el tipo de cambio cierra en 1.457, aumentando un 0,31% contra el cierre del viernes y llegando a operar en 1.458. Dato llamativo, se operaron 903 millones de dólares, en lo que representa la tercera jornada de mayor volumen en el año. Estamos hablando de jornadas por encima, bueno, por detrás del 14 de marzo, previo a la aprobación del programa con el fondo, y el 25 de septiembre, bueno, no hay que hablar de justamente la incertidumbre en la previa de las elecciones y después del resultado de la provincia de Buenos Aires. Entonces estamos hablando, bueno, de un escenario bastante negativo para el gobierno en este volumen operado, ¿no? Estas rayitas que se ven en cuántos dólares están pasando por ese mercado libre de cambios. También subió la tasa de interés de la caución. En realidad, más que subió, se disparó esta tasa de interés a préstamos a un día, en lo que es la antesala de este cambio que vamos a vivir del régimen cambiario, del régimen del dólar. Tenemos este tuit de Cristian Buteler que muestra muy claramente, ¿no?, esa rayita que se dispara para arriba, y Buteler dice: se picó la caución bursátil a un día sobre el final, cerró en 140%. 140% de tasa de interés para préstamos a un día. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser?, piensa Caputo. Si el mercado me pedía hace 2 años un presupuesto que recorte todo menos los intereses de la deuda. ¿Y se los consiguió Caputo? ¿Y se lo pagaron así? Sí, justamente, el mercado le contestó con el bolsillo. Porque lo votan, se cuidan de no criticarlo tanto públicamente, pero nadie cree que el dólar vaya a quedar así como está mucho tiempo más. Y sabemos el peso que tiene el dólar en nuestra economía. Esta nueva regla cambiaria, que va a regir a partir del viernes, cuando el techo del dólar aumente un 2,5%, tiene sabor a poco. Y trae mucha incertidumbre sobre cuánto tiempo se va a quedar. ¿Alcanza un 2,5% de devaluación? Es lo que piensan los operadores financieros, la pregunta que se hacen los operadores financieros. Será tiempo de que Caputo aprenda que el mercado siempre le va a pedir más. Más ajuste, más devaluación, más rendimiento y más dólares. Ya lo debería saber Caputo, Messi de las finanzas, persona que viene del mercado financiero y que parece que quiere hablar con el corazón, y el mercado sistemáticamente le contesta con el bolsillo. Pero bueno, no es lo único que había prometido el gobierno que iba a pasar el 1 de enero, ¿no? No solo se viene este cambio en la actualización del dólar, sino que tenemos un tape del presidente en una entrevista que dio en febrero de este año previo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde hablaba del cepo cambiario, pero del cepo cambiario no solo a las personas, sino también a las empresas. Lo escuchamos. Nosotros, sin la ayuda del fondo, en el 2026 el cepo lo levantamos. ¿El año que viene? No, pero digo, o sea, el 1 de enero del 2026 no existe el cepo. 1 de enero del 2026 no existe el cepo. ¿Y si hay desembolso del fondo antes? Podemos hacerlo más rápido. Hay que ver cómo queda estructurado el programa, cómo se calzan los fondos, y eso te va a determinar la salida del cepo. No. Repito, esto es lo que decía el presidente en febrero de este año, previo al acuerdo con el fondo. Decía: el 1 de enero de 2026 el cepo se levanta totalmente. El acuerdo con el fondo llegaron 20.000 millones de dólares, hay 14.000 ya en las reservas del Banco Central, se levantó el cepo a las personas, los campeones compraron dólares, los pasaron a los dólares paralelos para que los puedan comprar las empresas, pero las empresas todavía no pueden hacer esos giros de dividendos. Es difícil creer que a partir del viernes lo puedan hacer, y en ese sentido, ayer
en un informe del Banco Central, un informe oficial donde el Banco Central muestra cuáles son sus proyecciones para el 2026, cuáles van a ser sus políticas monetarias, qué esperan del próximo año. Bueno, en la última hoja dice, y recorté justamente este párrafo que se los leo, a fin de preservar las condiciones de estabilidad financiera durante el próximo año, el Banco Central continuará calibrando su política macro y microprudencial para adaptarla a las particularidades del contexto local en línea con las mejores prácticas internacionales en la materia. En la medida que se observen progresos en el fortalecimiento del equilibrio en el mercado cambiario y un acceso fluido a mercados externos por parte del Tesoro, el Banco Central podrá considerar oportuno continuar flexibilizando las restricciones cambiarias que persisten sobre stocks de dividendos y pago de deudas comerciales previas al 2025. O sea, les dijo, vamos viendo. Por ahora, 1 de enero, seguro que no. Depende de que el Tesoro pueda acceder a los mercados financieros de deuda y depende de que nosotros consideremos si vale la pena o no levantar esas restricciones cambiarias. Yo creo que si nos quedamos todos en silencio, podemos escuchar esos corazones de los empresarios romperse con esta medida de Caputo y de Bausili. Y todo esto viene en la antesala del vencimiento del 9 de enero, donde todavía no está confirmado que están los dólares. Hace unos minutos lo decía Fer Alonso, parece que van a comunicar este repo con bancos, que hay que ver las condiciones de este nuevo endeudamiento de la Argentina para hacer frente al pago de 4.200 millones de dólares el 9 de enero. Y si no lo confirman, van a venir unas jornadas movidas en la previa de este 9 de enero. ¿Tiene sentido que el Tesoro esté vendiendo dólares para bajar la cotización en la previa de este, no solo pago del 9 de enero, sino de este cambio en la actualización del dólar a partir del 1 de enero? Tenemos este tuit de Target de Mercado, otro operador de bolsa, que muestra justamente este volumen en el dólar mayorista que operó más de 900 millones de dólares, donde hubo mucha venta del Tesoro para que el dólar no aumente de ese 1.457, con tasas cortas, estas tasas de caución muy firme, pero parece que hay una intervención del Tesoro para que el dólar no llegue al techo de la banda. O sea que el Tesoro está usando sus dólares para que el dólar no llegue al techo de la banda en la antesala de una fecha donde tiene que poner un montón de dólares. No queda muy en claro cuál es la estrategia para llegar a ese 9 de enero. En principio estas respuestas las vamos a tener la semana que viene. Tanto porque el viernes ya vamos a tener esta nueva actualización en el techo de la banda, como porque se supone que ya tienen que anunciar de dónde están los dólares, porque si no vamos a arrancar el 2026 con unas jornadas muy, pero muy intensas. Ahora bien, no vamos a hablar solo del mercado financiero, que es básicamente lo que mira el gobierno, sino que también vamos a hablar de otros datos que importan y que importan mucho. Ayer sacó un informe la consultora Equilibra y el Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de La Pampa, donde buscan estimar la pobreza. Estimar de nuevo la pobreza, teniendo en cuenta justamente ciertos problemas metodológicos que hay en la estimación de pobreza, que las marcó desde la Universidad Católica Argentina, como esas renuncias que hubieron mismo dentro del INDEC. Entonces lo que hicieron fue, bueno, vamos a hacer una estimación paralela. Vamos a empezar a usar otra metodología para poder ver qué es lo que pasó efectivamente con la pobreza, porque la pregunta original es, ¿cómo puede ser que baje tanto la pobreza y otros indicadores en paralelo no mejoren? ¿Cómo puede ser que baje la pobreza si el consumo está completamente frenado, si hay menos venta de alimentos, si hay menos ventas de productos esenciales? Y en ese sentido tenemos la tabla, arranco por los resultados de esta gran investigación que hizo Equilibra con la Universidad Nacional de La Pampa, con estas estimaciones paralelas, ¿no? Tenemos la variación en puntos porcentuales en la comparación con el primer semestre de 2025, que son los últimos datos disponibles. Y, bueno, contra el primer semestre de 2024 tenemos una baja del 13,3%,
contra el último semestre de Alberto Fernández, o sea, del gobierno anterior, tenemos una baja del 2,6%, y contra el último semestre de Mauricio Macri tenemos un aumento de la pobreza del 0,8%. Un poco más lógico con lo que uno puede ver en otros indicadores de consumo, en otros indicadores que hacen a la realidad de las personas. Lo que hicieron básicamente, lo quiero explicar de la manera más sencilla posible, fue actualizar la metodología de la pobreza. Por un lado, con las canastas, ¿qué es lo que se consume? Bueno, actualizaron las canastas al 2017 y 2018, que son los últimos datos disponibles, no las canastas desde 2004 y 2005 como usa el INDEC en su número oficial. Y también hicieron otra cosa que es muy importante y tiene que ver con empezar a captar los ingresos subdeclarados, ¿no? Agarraron estudios que se hicieron papers en relación a, bueno, qué subdeclaración de ingresos hay en un país que vivió periodos de inflación muy alta y donde la gente por periodos medio que empezó a declarar mal cuánto ganaban. Era muy difícil que en una encuesta, que es la encuesta permanente de hogares, que es la base de la medición de la pobreza, logre captar bien estos ingresos. Entonces empezaron a usar mediciones paralelas, como puede ser el CIPA, ¿no? La fuente oficial de cuánto cobra las personas. Entonces, a partir de eso llegamos al gráfico de pobreza en estas estimaciones paralelas, en estas estimaciones que buscan representar un poco mejor cuál es la medición. En la línea negra tenemos la medición oficial de la pobreza, este salto que hubo al 52,9% y la reducción después al 31,6%. Ahora, si pasamos a la línea rosa, que es la que está debajo, que es una alternativa de medición de la pobreza que no es solo para la gestión de Milei, sino que hacen todo el estudio para atrás de esta evolución de la pobreza, lo que muestra no solo es que el pico de la pobreza no fue tan alto en el segundo semestre del año pasado, sino que la dinámica de la pobreza cambió en los últimos semestres, ¿no? Casi que se pegan la línea rosa y la línea negra, y eso tiene que ver sobre todo con la estimación de las canastas, ¿no? Con este aumento de los servicios que no logra captar bien la inflación, el IPC, y que sí pesan obviamente en los ingresos, que son al fin y al cabo lo que miden la pobreza en nuestro país. Hay una profundidad en el estudio, quienes quieran leerlo lo pueden leer en la página de Equilibria, es muy interesante más allá de las cuestiones técnicas para tratar de entender justamente, bueno, la importancia de revisar la metodología, ¿no? Porque uno cuando ve un dato que no se corrobora con el resto de los datos, digo, si a mí me dicen, bueno, bajó 20 puntos la pobreza, pero el consumo de alimentos viene en baja, pero el endeudamiento de las familias viene en alza, pero hay un freno en los empleos registrados y aumento del empleo no registrado, y de repente mi captación de ingresos mejora muchísimo a partir de 2024, porque con una baja de la inflación las personas empiezan a declarar mejor cuánto ganan por mes, empiezan a conocer mejor cuánto ganan por mes. Bueno, hay cuestiones ahí a tener en cuenta y por eso es tan importante este trabajo. El problema del gobierno no es solo metodológico, el problema del gobierno tiene que ver con que muchas veces se cree sus propias mentiras. Digo, si la gente vive peor, no importa el número oficial de la pobreza. Si todos los indicadores me dicen que hay peores condiciones de vida de las personas, entonces no hay mucho más análisis que hacer. No sirve dar guiños a los mercados si no podés cumplir tus promesas económicas, y no sirve hacer cambios metodológicos si la gente vive igual o peor, porque entonces van a celebrar infinitamente una fiesta que no fue. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas.